Muy buen día, compañeros y doctora. Para nosotros es un gusto estar hablando sobre el tema de la apoptosis. En este caso, a mí me corresponde hablar sobre lo que es, qué es la apoptosis. La palabra apoptosis estuve investigando y se divide en dos partes. Apo, que significa lejos, y ptosis, que significa caer. En pocas palabras, la apoptosis es la muerte celular programada. Esto se va a dar eh, en un momento que ya ha sido programado. Por ejemplo, un ejemplo que puedo poner que es del día a día es que en el momento de que se caen las hojas de los árboles es porque llega el tiempo o la etapa en donde se va a dar eso. Es algo que ya se sabe que va a suceder. Así mismo es con la apoptosis. Ya se sabe que va a suceder en un cierto tiempo o en una cierta etapa y va a producir lo que es la muerte celular. La apoptosis es el proceso de muerte celular programada. Tiene lugar durante las primeras etapas de desarrollo para eliminar células innecesarias del cuerpo. Por ejemplo, las que se encuentran entre los dedos cuando se desarrolla una mano. Esto es un claro ejemplo que se da al momento de que nosotros nacemos. Se van muriendo más que todo las células que no necesitamos. En los adultos, la apoptosis se usa para deshacerse de células que han sido dañadas irreversiblemente. A veces las células se dañan a través del tiempo y esto ayuda a que éstas se vayan muriendo también. La apoptosis también juega un papel muy importante en la prevención del cáncer. Si por alguna razón se evita la apoptosis, esto puede dar lugar a una división celular incontrolada y por consiguiente el crecimiento de un tumor. O sea que si las células más que todo no se van a morir, ahí es donde se va a empezar a dar un tumor y va a empezar a afectar a la persona. Por eso es muy necesario que la apoptosis exista y que así las células que ya no necesita nuestro cuerpo o las células que ya se encuentran dañadas se vayan deshaciendo y ayuden en este caso sobre lo que es la apoptosis. La apoptosis más que todo lleva un proceso muy largo. El proceso que va a tener la apoptosis es que va a estar en la célula, luego se va a condensar, va a pasar por la condensación de la cromatida, luego va a pasar a lo que es la globulación de la membrana, luego el núcleo va a llegar a colapsar. Vamos a continuar porque es importante la apoptosis para el funcionamiento de la vida. Bueno, como primer lugar, se tiene que la apoptosis es parte importante del desarrollo. Se dice que desde que el ser humano inicia las etapas del desarrollo embrionario, a cada lugar fundamental que desempeña la apoptosis, ya que este momento su función es poder eliminar las células innecesarias. Como un ejemplo, aquí podríamos mencionar el tejido interdigital en la formación de los dedos, y esto no solo es importante en el ser humano, sino también en todo ser vivo. Es así que si sucede algún error en la apoptosis, se puede presentar algún tipo de malformación o un desarrollo incompleto. Y así que la apoptosis se presenta incompleta. Por eso se dice que la apoptosis o la muerte programada es parte normal del desarrollo y desempeña un papel importante. Como segundo punto, ayuda a la formación de órganos y sistemas. Este se encarga de regular la cantidad de células y la eliminación de ella. Seguidamente tenemos que la apoptosis es clave para la función inmunitaria, ya que este presenta una defensa frente a patógenos. Algunas células que se encuentran infectadas por virus o también por bacterias, estas disparan un proceso de apoptosis para poder obtener un sistema inmune sano. Cuando se producen inicialmente los linfocitos B y T, estas son células inmunes que se unen
que se unen específicas. Si estas reaccionan, las eliminan enseguida. Las células infectadas durante la apoptosis, si este proceso no sucede o se llega a tener fallas en las células infectadas, estas se liberan en todo el cuerpo y es posible que provoquen enfermedades, ya que estas se encargan de atacar los tejidos y causar enfermedades autoinmunes. También se sabe que la apoptosis puede eliminar las células infectadas o cancerosas. En algunos casos, las células se presentan amenazadas. Por ejemplo, cuando las células de la piel sufren daños a causa de la radiación ultravioleta, la apoptosis se induce bajo condiciones normales. Estos procesos pueden ayudar a eliminar cualquier célula que se encuentre excesivamente deficiente. Si la apoptosis no ocurre, estas células dañadas pueden sobrevivir y convertirse en células cancerígenas. La apoptosis también juega un rol en la progresión del cáncer. Para que una célula cancerígena se propague hacia otras partes del cuerpo, debe ser capaz de poder sobrevivir a la sangre y a los sistemas linfáticos. Y suele invadir tejidos extraños normalmente. La apoptosis podría prevenir estos hechos. Sin embargo, las células cancerígenas son capaces de poder evadir la apoptosis, consecuentemente de dividirse continuamente a pesar de sus anormalidades. ¿Por qué se produce la apoptosis? La apoptosis es un proceso que se produce de manera ordenada y controlada dentro de nuestro cuerpo y que empieza con la ruptura del ADN del núcleo y sigue con la formación de pequeñas vesículas a partir de la membrana celular. Es decir, que la apoptosis es un método de defensa dentro de nuestro cuerpo que ayuda a eliminar células dañinas y células cancerosas o células que simplemente están en estado de mutación y que no se formaron de una mejor manera dentro de nuestro cuerpo. Entonces, este proceso es el encargado de eliminar todas aquellas células o las partes importantes de las células que están dañadas para que éstas no puedan producir alguna enfermedad como el cáncer dentro de nuestro cuerpo. Entonces, la apoptosis es por tanto considerada como una muerte natural fisiológica, resultando en un mecanismo de eliminación de células no deseadas, dañadas o desconocidas y que desempeña un papel protector frente a posibles enfermedades. Entonces, podemos decir que la apoptosis es un protector de nuestro cuerpo y que nos ayuda a protegernos frente a enfermedades tales como el cáncer y entre muchas otras más. Existen diversas causas en donde se puede producir la apoptosis. Como ya sabemos, la apoptosis se puede dar en situaciones normales y tiene como función eliminar células potencialmente malas para nuestro cuerpo y células que han sobrevivido a su utilidad. Existen causas fisiológicas, tales como destrucción programada de células durante la embriogénesis, es decir, células dañinas que se han producido durante el proceso embrionario. Y también se puede dar por la involución de tejidos dependiente de hormonas con la privación hormonal, la pérdida celular en poblaciones celulares en proliferación, muerte de células que han cumplido su vida útil y muerte celular inducida por los linfocitos y citotóxicos. Y las causas patológicas pueden ser daños del ADN, acumulación de proteínas mal plegadas, lesiones celulares en ciertas infecciones y también se puede dar en atrofia patológica en órganos después de la obstrucción de conductos y entre muchas otras más. Acá existe una vía de muerte celular inducida.
y este está regulado de modo muy ajustado en la que las células destinadas a morir activan enzimas capaces de degradar el ADN de la propia célula y de las proteínas nucleares y citoplásmicas. Los fragmentos celulares se desprenden, es decir, que la membrana permanece intacta para que los fragmentos sean eliminados por los fagocitos. Y la muerte celular es eliminada rápidamente, por lo que sus fragmentos no desencadenan la respuesta inflamatoria. Yo les voy a hablar un poco sobre quién dirige la apoptosis. Y como bien lo decían mis compañeros, la apoptosis empieza con la ruptura del ADN del núcleo y sigue con la formación de pequeñas vesículas a partir de la membrana celular. Estas vesículas también las podemos denominar como cuerpos apoptóticos, contienen los elementos del interior de la célula. Y por último se producen los fagocitos de estas vesículas por medio de células especializadas en función como los macrófagos. Tienen lugar durante las primeras etapas del desarrollo para eliminar células innecesarias, como por ejemplo las que se encuentran entre los dedos cuando se desarrolla una mano. Durante la apoptosis la cromatina se degrada antes de que la célula pierda la integridad de la membrana. Estas células son rápidamente fagocitos por fagocitos, especialmente son macrófagos. También tenemos las células que intervienen también en la apoptosis, que son los linfocitos B o linfocitos T y linfocitos T, que estos pueden llegar a desarrollar propensión a atacar células de tejido sano a su propio organismo al que pertenecen. Estas células autorreactivas son eliminadas por medio de apoptosis. Y un ejemplo claro de esto es que antes de ser liberadas hacia el resto del organismo, los linfocitos T, una vez formados en la médula ósea, son sometidos a pruebas de reacciones autoinmunes dentro del timo, que es el organismo encargado de su maduración para evitar reacciones de autoinmunidad. De esta forma, alrededor de aproximadamente el 95% de los linfocitos T son recién creados y que son los que han mostrado propensión a atacar tejido propio. Estos también son destruidos vía apoptosis. Y por último, los tumores contienen un número variable de células apoptóticas en relación inversas a la agresividad del tumor. Como bien había mencionado, la apoptosis nos sirve para eliminar todas esas células que no son buenas para nuestro cuerpo, y en ellas van incluidas las células cancerosas o, como bien lo decía, los tumores. Y acá podemos ver una imagen en donde nos damos cuenta una célula que es normal, si podríamos decirlo así, que está del lado izquierdo, y del lado derecho ya está sometida a la apoptosis. Gracias, vamos a seguir con el siguiente compañero. Activación de la apoptosis. Se dice que los procesos apoptóticos pueden ser activados por una inducción negativa, como lo es la pérdida de una actividad supresora, la falta de factores de crecimiento o la disminución de los contactos con las células que lo rodean, o bien sea por una inducción positiva, como es el resultado de la unión de un ligando a un receptor o la recepción de señales conflictivas. También tenemos lo que es los receptores. Se dice que los receptores se encuentran localizados preferentemente en las membranas citoplasmáticas. Los receptores establecen conexiones con el espacio extracelular y reciben continuamente señales
desde el exterior y de las células vecinas. Los receptores que participan en el proceso de la muerte celular se pueden clasificar en dos grupos. Aquellos cuya activación siempre conocen a la muerte de la célula, conocidos como receptores de muerte. Eh, en estos encontramos lo que son el receptor del factor de necrosis tumoral, TNF, y el receptor FAS. Y también tenemos los receptores según su función fisiológica, y son aquellos que desempeñan una función, pero su sobreactivación puede conducir también a la muerte. Se puede decir que los receptores de muerte, estos se caracterizan por presentar un dominio extracelular rico en cisteína y un segundo dominio de localización citoplasmático conocido como el dominio de la muerte, que es el responsable de la activación de la máquina apoptótica. Las fases de la apoptosis, encontramos dos fases, que son la fase de decisión y la fase de ejecución. En la fase de decisión, una vez que la célula recibe una señal de muerte, debe decidir si debe sobrevivir o desencadenar los procesos de muerte. En esta fase de decisión se han situado a la mitocondria como un organelo fundamental, como uno de los acontecimientos principales donde se altera la permeabilidad de las membranas mitocondriales a causa de la formación de un complejo multiproteico que conduce a la liberación de un contenido intramitocondrial como el citocromo C. El factor inductor de la apoptosis y miembros de la familia de las caspasas. Otros acontecimientos desencadenantes de la membrana son la alteración de la cadena transportadora de electrones, la pérdida de potencial electroquímico y cambios en el ciclo metabólico de óxido-reducción. En la fase de ejecución, dice que una vez la célula ha tomado la decisión de morir, en su interior se produce una serie de procesos bioquímicos que conducen a la degradación de proteínas y de la cromatina. Entre las proteasas implicadas en los procesos de la muerte celular se encuentran las caspasas, las calpaínas, la enzima B y el complejo multiproteico denominado proteosoma. La activación de las caspasas pueden tener lugar en respuesta a estímulos tanto celulares como intracelulares. Estas hidrolizan sustancias específicas de tetrapéptidos que contienen los residuos aspartato. Entre sus sustratos se encuentran elementos del citoesqueleto, enzimas encargadas de reparar o degradar el ADN celular, factores de transcripción, así como miembros de la familia del Encoquén, BCL2 o BID, ya que las calpaínas son cisteínas que requieren de calcio para su translocación hacia la membrana citoplasmática, rápida autólisis y activación. También encontramos en la apoptosis dos vías, que son la vía intrínseca o mitocondrial y la vía extrínseca o mediada por receptores. En la vía intrínseca o mitocondrial, la familia de proteínas BCL2 controlan la vía metabólica intrínseca de la apoptosis. Hasta la fecha se han identificado al menos 25 proteínas que proceden o pertenecen a esta categoría molecular. Estas proteínas son capaces de estimular apoptosis, denominadas apoptóticos, y de bloquearlas, denominadas anti-apoptóticos, dentro de una célula.
los niveles de proteínas proapoptóticos y antiapoptóticos están bien equilibrados y estas señales se envían a la membrana de la mitocondria y esa se encarga de proteínas proapoptóticas PAX o BAC que inhiben la actividad de proteínas antiapoptóticas al ser activadas. Las proteínas PAC se unen y provocan que la membrana externa de la mitocondria se haga más permeable. Como resultado, el factor proapóptico crucial citocroma C, que penetra la matriz citoplasmática donde se adhiere a otro factor proapoptótico, a PAF1, produciendo el complejo apoptosoma, que enseguida se activa una serie de caspasas causando la destrucción celular, como también la proteína de supresión tumoral 53, que regula la actividad de estas proteínas apoptóticas. En la vía extrínseca o mediada por receptores, los receptores de muerte, como su nombre indica, comienza cuando los ligandos de muerte se unen a un receptor de muerte. Aunque se han descrito varios receptores de muerte, los más conocidos son el receptor TNF tipo 1 o TNFR1 y una proteína relacionada llamada FAS o CD95 y sus ligandos TNF y FAS, ligando FAS-LR o FAS-L. Respectivamente, estos receptores de muerte tienen un dominio de muerte intracelular recluta las proteínas adaptadoras tales como el dominio de muerte asociado FAS a FAD, así como a cisteína proteasas como las caspasas. La unión de un ligado de muerte a un receptor de muerte resulta en la formación de un sitio de unión para una proteína adaptadora y el complejo completo de ligando receptor adaptador se conoce como DISC, complejo de señalización que induce muerte. El DISC entonces inicia el ensamblaje y la activación de la procaspasa 8. La forma relativa es la caspasa 8, que es una caspasa iniciadora que inicia la apoptosis, libando otras caspasas ejecutadoras o de río abajo. Muchas gracias.